un diario perdido, escrito por alguien que habría caminado junto a Jesús, presenciado sus hazañas y escuchado con sus propios oídos cada una de sus palabras. Durante siglos, este registro permaneció oculto, guardando revelaciones que nunca llegaron a los evangelios. Lo que allí está escrito tiene una profundidad espiritual poco común, y el contenido de estas páginas puede cambiarlo todo, pero lo más sorprendente aún está por suceder. Si crees en Dios y en su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador, suscríbete al canal ahora y sigue otros vídeos que fortalecerán aún más tu fe. Todo comenzó durante una modesta excavación en las afueras de un antiguo pueblo cerca del Mar Muerto. El objetivo de los arqueólogos era encontrar objetos típicos de la época romana, pero lo que salió a la luz distaba mucho de ser común. Dentro de una grieta, protegida por piedras y envuelta en una capa de arcilla endurecida, se encontró una pequeña colección de pergaminos atados con tiras de cuero ya resecas por el paso del tiempo. Lo más impresionante era su estado de conservación. No estaban corroídos ni dañados. Era como si el tiempo se hubiera detenido por la importancia de su contenido. Las condiciones naturales del entorno, sumadas al clima árido de la región y a la forma cuidadosa en que todo fue sellado, explican cómo el diario resistió durante más de 2 milenios. Al abrirlo cuidadosamente con instrumentos adecuados, los investigadores se dieron cuenta de inmediato de que no se trataba de un manuscrito cualquiera. Las letras, escritas con tinta oscura y bien trazadas, narraban acontecimientos con una riqueza de detalles que solo podían provenir de alguien que realmente había presenciado esos momentos. Alguien que había caminado con Jesús. El lugar donde se descubrieron los pergaminos también sirvió de escondite a pequeños grupos de cristianos en los años que siguieron a la resurrección. Muchos buscaban refugio en cuevas, huyendo de las persecuciones y guardando allí sus escritos más preciados. Este diario parece haber sido dejado allí a propósito, escondido con la esperanza de que algún día fuera encontrado. Y ese día finalmente llegó. La emoción se apoderó de los expertos al comprender el valor único de su contenido. No se trataba de copias conocidas. Cada línea sonaba como un eco del pasado, una llamada a los días actuales, una alerta silenciosa para aquellos que aún mantienen el corazón abierto a la fe. Pero había algo aún más intrigante, un detalle que solo se percibió después de analizar cuidadosamente la última página. Desde los primeros fragmentos, los estudiosos quedaron impactados por la fuerza de las palabras. Aunque sencillas, tenían un peso espiritual que conmovía profundamente. La primera frase escrita hizo que todos los presentes se callaran. Oí tu voz incluso antes de verte, y el sonido me hizo llorar. No se trataba de una narración común, ni de un documento frío e histórico. Era el relato vívido de alguien profundamente transformado por su experiencia con Cristo mismo. El diario no comenzaba con nombres ni fechas, sino con emociones, como si el autor no hubiera podido guardar para sí lo que había vivido. Muchos de los estudiosos, acostumbrados a los manuscritos antiguos y los análisis técnicos, se sorprendieron por la intensidad espiritual contenida en cada frase. Algunos se emocionaron hasta las lágrimas, incluso aquellos que siempre habían tratado los textos religiosos solo desde un punto de vista académico. El lenguaje utilizado en el manuscrito también llamó la atención, directo, claro, sin florituras. Cada término parecía elegido con especial cariño, como quien escribe a un ser muy querido. Era como una carta dejada para las generaciones futuras, para que nadie olvidara jamás lo que sucedió en aquella época tan remota. Lo que más impresionó fue cómo aquellas palabras parecían dialogar con el presente. El autor hablaba de miedos, de dolor, de esperanza y de fe,
sentimientos que siguen siendo muy reales hoy en día. Esto hizo que muchos empezaran a leer el texto no solo con los ojos de la razón, sino con el alma abierta. Y había algo más. Algo entre líneas en las primeras páginas parecía ocultar un secreto más profundo, reservado solo a aquellos que tuvieran el valor de llegar hasta el final de ese testimonio. El nombre del autor apareció discretamente: Eliab, hijo de Simeón, un hombre sencillo, criado entre artesanos y pastores. No formaba parte de los 12 apóstoles ni de los discípulos más conocidos. En su propio relato afirma que nunca tuvo ambiciones ni buscó la grandeza. Su vida estaba marcada por el trabajo, el silencio y la fe. Y fue precisamente esa sencillez la que dio tanta fuerza a su testimonio. Según el diario, Eliabe era de un pueblo cercano a Cafarnaúm y conoció a Jesús cuando acompañaba a un familiar enfermo en busca de un rabino que curaba con palabras. Lo que iba a ser solo una breve visita se convirtió en el encuentro que transformó su vida por completo. A partir de ese día, Eliabe comenzó a seguir a Jesús discretamente, manteniendo cierta distancia, observando y registrando cada gesto y cada palabra. No deseaba aparecer ni ser reconocido. Solo sentía que necesitaba guardar lo que veía y oía. Esto explicaría por qué su nombre no aparece en los evangelios. No era un líder ni un predicador público. Era un hombre común, escondido entre la multitud, pero con una fe viva y un corazón atento. Alguien que no buscaba los focos, sino la verdad. En un fragmento de su diario, él mismo dice: «Si mi nombre no es recordado, es porque solo un nombre importa, el nombre de Cristo». Esta frase conmovió profundamente a los traductores, ya que expresa una entrega sincera y una humildad poco común. A pesar de no aparecer en las Escrituras, Eliab dejó un testimonio silencioso y profundo, un legado que ha resistido el paso del tiempo, la fama y el olvido. Y es precisamente por eso que sus palabras cobran tanta relevancia. Entre los fragmentos más impactantes del diario se encuentra la descripción del rostro de Jesús. Eliabe no se preocupó por detallar los rasgos físicos. En cambio, describió lo que sintió al mirar a los ojos del Hijo de Dios. No habló de la forma de la nariz ni del color de los ojos, sino de la sensación que le provocaba esa mirada. Según él, había serenidad incluso en los momentos más difíciles. Escribió: «Era como mirar el silencio del cielo». Había una paz profunda en ese rostro, pero también una fuerza silenciosa que hacía que cualquiera se arrodillara. Ningún rostro había causado tanta reverencia en Eliab. Era una fusión de dulzura y autoridad que hacía que el corazón se inclinara, pero también se sintiera amado. Lo que más le conmovió fue la mirada. Escribió: «Cuando me miró, fue como si supiera todo sobre mí, incluso lo que nunca me había atrevido a decir en oración». Era una mirada que penetraba en el alma, pero sin juzgar. Parecía ver los defectos, los miedos, los dolores más ocultos. Y, aún así, amaba profundamente. Este fragmento del diario fue uno de los más emocionantes para los estudiosos. Muchos afirmaron que nunca habían leído algo tan conmovedor sobre la humanidad y la divinidad de Cristo al mismo tiempo. No era un relato místico o idealizado, sino el testimonio auténtico de un hombre transformado por una presencia que lo cambiaba todo a su alrededor. Eliabe concluye esta parte diciendo: «Quien contempla esa mirada y permanece igual, no lo ha visto realmente». Palabras sencillas, pero que resuenan profundamente en quienes aún hoy buscan comprender quién es Jesús. Eliabe nunca olvidó la primera vez que oyó la voz de Jesús. Aún no podía verlo, porque estaba en medio de la multitud, apretujado entre ancianos y niños. Pero la voz le llegó clara, firme y al mismo tiempo suave como una brisa. Las palabras fueron: «Bienaventurados los que lloran,
porque serán consolados. En ese instante, algo se movió dentro de él. Era como si esas palabras hubieran sido dichas solo para él. Escribió: sentí que Dios me hablaba directamente a mí, no a todos, a mí. Eliabe había perdido a un hermano meses antes, víctima de una fiebre repentina. Desde entonces llevaba consigo una tristeza silenciosa que ocultaba a todos. Pero aquellas palabras tocaron un punto que nadie más veía. Lo que más le impresionó fue la forma en que Jesús hablaba. No era como los maestros de las sinagogas que repetían lecciones antiguas con miedo a equivocarse. Jesús hablaba con seguridad, con una verdad viva. Era como si conociera el origen de cada dolor humano y supiera cómo curarlo. Esto hizo que Eliabe, aunque no lo entendiera todo, sintiera que tenía que seguir escuchando. Cuenta que, a su alrededor, muchos comenzaron a llorar. Algunos se arrodillaron, otros se quedaron en silencio, pero nadie permaneció indiferente. Era como si las palabras de Jesús rompieran barreras invisibles dentro de cada persona. Y para Eliabe, eso fue el comienzo de un cambio sin vuelta atrás. Ese mismo día comenzó a escribir lo que veía, tratando de guardar cada frase. Pero había algo que no podía expresar con palabras, lo que sentía en su corazón al escuchar esa voz. Termina este fragmento de su diario diciendo: escuchar a Jesús no es como escuchar a cualquier otra persona. Sus palabras no pasan por los oídos, entran directamente en el alma. Al estar siempre entre los más humildes y lejos de los lugares destacados, Eliabe observaba a Jesús desde un ángulo diferente. Siempre estaba entre la gente, donde los grandes gestos pasaban desapercibidos. Y fue por estar en ese lugar que fue testigo de actitudes de Jesús que no se convirtieron en sermones, pero que según él decían más que cualquier predicación. Describe un día en que durante una caminata entre aldeas, Jesús se detuvo al ver a un niño que llevaba un cántaro de agua más grande de lo que podía soportar. Sin decir nada, tomó el cántaro y lo llevó a la casa del niño. Eliabe escribió: nadie se dio cuenta, todos esperaban lo que él diría, pero yo lo vi y nunca lo olvidé. En otra ocasión, Jesús vio a un hombre con los pies heridos, casi sin fuerzas. Antes de comenzar a enseñar a la multitud, se arrodilló, le lavó los pies y le untó aceite en las heridas. Luego, simplemente se levantó y siguió su camino, sin mencionar el gesto. Eliabe dijo que era en esos momentos de silencio cuando se revelaba el verdadero corazón del Maestro. Servía sin alarde, amaba en silencio. Era más acción que discurso. Esos pequeños gestos, que no tienen cabida en los relatos tradicionales, ocupan un lugar especial en el diario. Son testimonios que revelan lo mucho que Jesús se preocupaba por los detalles, por los olvidados, por los actos que nadie aplaudía, pero que transformaban vidas. No lo hacía para llamar la atención, lo hacía porque era parte de quien era. Eliabe se emocionaba al recordar esas escenas y decía que fue allí, en esos gestos casi invisibles, donde reconoció al verdadero Hijo de Dios. Porque solo alguien verdaderamente enviado por Dios actuaría con tanta humildad, incluso teniendo tanto poder. Si no lo veían haciendo milagros, bastaba con verlo cuidar de los pequeños para saber quién era. Eso fue lo que escribió Eliabe. Y él estaba presente el día de la multiplicación de los panes y los peces, uno de los milagros más conocidos de Jesús. Pero lo que registró en su diario va más allá de las versiones de los evangelios. Estaba en medio de la multitud, hambriento, cansado, a punto de marcharse, cuando todo cambió. Según su relato, incluso antes de repartir, Jesús ya caminaba entre la gente, tocándoles con ternura y diciendo: «Hoy nadie se irá de aquí con hambre, ni del cuerpo ni del alma». El milagro no comenzó con una oración en voz alta, sino con una mirada atenta. Jesús veía los rostros agotados,
las madres preocupadas por sus hijos pequeños, los hombres desanimados tras una larga caminata. Eliabe escribió: él vio la necesidad incluso antes de que se lo pidieran. Este detalle revela lo sensible que era Jesús al sufrimiento ajeno, incluso cuando nadie le pedía ayuda. Cuando los pocos panes llegaron a sus manos, Eliabe describe un momento de silencio absoluto. No hubo alboroto ni palabras mágicas. Jesús solo levantó los ojos, dio las gracias y comenzó a partir el pan. Y entonces ocurrió algo extraordinario. No solo se multiplicó la comida, sino también la fe de las personas. Con cada trozo que salía de sus manos, parecía venir un aliento, una renovada esperanza. Eliabe contó que muchos ni siquiera se dieron cuenta del milagro de inmediato. Algunos pensaban que la comida venía de otro lugar, pero quienes observaban con atención se daban cuenta. Los pocos peces no se acababan, las cestas no se vaciaban. Él concluye esta parte con una frase impactante. Ese día, Jesús no solo alimentó estómagos, sino que llenó corazones con algo que nunca se pierde. Estos detalles, sencillos pero intensos, revelan la profunda dimensión de ese momento. Un milagro silencioso, pero que nadie olvidó. Sin embargo, no todos los días fueron luminosos en el viaje de Eliabe. En uno de los pasajes más íntimos del diario, describe una noche especialmente difícil. El cielo estaba oscuro y hacía un frío cortante. Después de un largo viaje, Jesús se había apartado para orar y los discípulos estaban dispersos. La multitud, antes llena de entusiasmo, comenzaba a dispersarse, confundida por los mensajes más profundos del Maestro. Eliabe sentía el peso del cansancio, la incertidumbre y la soledad. Escribió: miré al cielo y me pregunté si todavía tenía sentido continuar. Era como si mi fe se hubiera deslizado entre las piedras del camino. Esta confesión revela la humanidad del autor. Alguien que, a pesar de haber visto milagros, aún tenía dudas. Se preguntaba si valía la pena continuar. Incluso pensó en volver a casa, guardar solo los recuerdos y seguir con su vida. Pero fue esa misma noche, mientras vagaba solo sin rumbo fijo, cuando ocurrió algo inesperado. Encontró a una mujer sentada en el suelo llorando en silencio. Había sido sanada por Jesús, pero rechazada por su familia. Estaba sola, sin hogar, sin rumbo. Eliabe se acercó, le ofreció un trozo de pan y se sentó a su lado. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas y le dijo: aunque esté sola, sigo creyendo, porque él me miró y me llamó hija. Esas palabras rompieron algo dentro de Eliabe. Él cuenta que lloró allí mismo, como no lo había hecho en mucho tiempo. Por primera vez, rezó de verdad. No pidió respuestas, solo dio gracias por haber vivido todo aquello. Esa noche escribió: comprendí que la fe no es tener certeza, es seguir adelante incluso cuando todo parece oscuro. Y fue allí donde decidió no volver atrás nunca más. Eliabe estaba presente en el monte cuando llevaron a Jesús a la cruz. Se escondió detrás de un árbol seco, entre las piedras, con el corazón destrozado. El diario describe el Calvario con tal dolor que las palabras parecen sangrar en las páginas. No solo relata los hechos, sino también el sentimiento del momento. No era solo un hombre siendo crucificado, era como si la propia creación llorara. El viento cesó, el sol desapareció y por un instante el mundo pareció detenerse. Eliabe escribió sobre los gritos, las burlas de los soldados, el sonido brutal de los clavos al ser clavados. Pero lo que más le impactó fue la mirada de Jesús, incluso herido y ensangrentado. No había rencor en sus ojos, sino compasión, incluso por aquellos que lo maltrataban. Eliabe escribió: me avergoncé de estar vivo, no por miedo o culpa, sino por verme tan pequeño ante un amor tan inmenso. Recordó las palabras de Jesús días antes: nadie me quita la vida,
yo la entrego por amor. Y allí, viendo al maestro exhalar su último aliento, comprendió el verdadero significado de aquellas palabras. No era una derrota, era una elección, una entrega hecha con propósito. Tras la muerte, lo que más le conmovió fue el silencio. La gente se fue alejando, unos llorando, otros confundidos. Eliabe permaneció allí, sentado en la tierra fría, mirando el cuerpo colgado. Escribió: «En esa cruz murió un hombre, pero dentro de mí nació algo eterno». No intentó explicar el milagro, no recurrió a argumentos, solo describió lo que sentía, un dolor inmenso que se convirtió en esperanza, porque incluso en esa muerte había una promesa, y Eliabe sabía que aquello no era el final, era el comienzo de algo que transformaría la historia. Después del Calvario, vivió sus días más oscuros. La tumba donde fue depositado Jesús parecía haber enterrado también toda su esperanza. El silencio que reinaba era opresivo. El mundo parecía haber perdido la voz, escribió. Ningún pájaro cantaba, incluso el viento soplaba en silencio. Las calles estaban vacías de fe. Muchos discípulos se escondieron, otros volvieron a sus antiguas rutinas, como si todo hubiera sido solo un sueño amargo. Eliabe, sin embargo, no podía olvidarlo. Pasó noches en vela, llorando, tratando de comprender. Si Jesús era quien decía ser, ¿por qué había permitido un final tan cruel? ¿Por qué no había reaccionado? ¿Por qué el cielo había guardado silencio? Las preguntas lo corroían por dentro, pero nunca dejó de rezar. Aunque no lo entendía, siguió esperando. En la madrugada del tercer día se despertó con un sonido lejano y profundo que parecía salir de la tierra. Luego, pasos apresurados, gritos de mujeres, un movimiento inusual. La noticia se difundió rápidamente. La tumba estaba vacía. Eliabe corrió hacia allí, pero no se acercó mucho. Se quedó a distancia, temeroso de ser arrestado. Vio a los soldados confundidos, a las mujeres llorando y sonriendo al mismo tiempo. Algo grandioso había sucedido. Escribió: lo que era el fin se convirtió en el principio. Lo que era luto se convirtió en vida. Y fue en ese momento cuando comprendió que el silencio de aquellos días no era abandono, sino la pausa antes de la victoria. Eliabe escribió que el sonido del triunfo no llegó como un trueno ni como una voz del cielo, sino como pasos ligeros sobre la arena, pasos de alguien que había vencido a la muerte y caminaba de nuevo entre los vivos. 3 días después de la crucifixión, mientras muchos aún intentaban comprender la desaparición del cuerpo, Eliabe se alejó de la ciudad. Quería un lugar tranquilo para orar y reflexionar. Eligió un antiguo camino de piedras, poco transitado, entre árboles secos y silencio. Llevaba consigo solo su diario, donde había registrado todo desde su primer encuentro con el Maestro. Y fue en ese camino solitario donde ocurrió algo inimaginable. Describe que sintió una brisa suave, diferente del viento habitual. Un silencio intenso invadió el ambiente, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Y entonces, al levantar la vista, vio una figura que se acercaba. Sus pies tocaban el suelo, pero no parecían pesar. La túnica blanca se movía suavemente y el rostro le resultaba familiar. Era él. Eliabe se quedó paralizado. No podía moverse. Su cuerpo temblaba y sus ojos se llenaron de lágrimas. El corazón le latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Jesús sonrió, como quien reencuentra a un viejo amigo. Y entonces, con pocas palabras, dijo algo que Eliabe registró con extremo cuidado. Vi tu corazón cuando todos se escondieron. Quédate. No hubo discurso, ni grandes explicaciones, solo presencia, una mirada que lo decía todo, un gesto de misericordia, de aprobación, de amor. Jesús puso su mano sobre su hombro y, según él, fue como si una paz absoluta invadiera cada parte de su cuerpo.
Poco después, desapareció entre los árboles sin dejar rastro. Eliabe cayó de rodillas y lloró como un niño. Esa aparición no fue para los demás, fue solo para él. No había público, no había testigos, y por eso sabía que era real. No fue para demostrar nada, sino para afianzar su fe. Vino solo por mí y eso me basta, escribió con mano temblorosa. Esa fue una de las experiencias más profundas de su vida. Después de ese encuentro, Eliabe permaneció mucho tiempo de rodillas, sintiendo aún el calor de aquella presencia. Pero lo que más guardó en su corazón fue la promesa que recibió. No fue una promesa dirigida a una multitud, sino una revelación personal. Escribió palabra por palabra, como quien transcribe algo sagrado. No todos los que me han visto serán recordados por los hombres, pero todos los que me han seguido en silencio serán recordados por Dios. Eliabe comprendió que su misión no era ser famoso ni aclamado. Su misión era permanecer fiel, incluso cuando nadie lo viera. Esa promesa selló su corazón con una certeza absoluta. Dios ve los esfuerzos ocultos, las oraciones en la oscuridad, las lágrimas no compartidas. Y Jesús añadió: tu escritura llegará donde tus pies no pueden ir. Esas palabras fueron como fuego en su pecho. Eliabe comprendió que su llamado era registrar con veracidad lo que había presenciado, porque en algún momento, alguien, en algún lugar, lo leería y se sentiría conmovido. No sabía cuándo ni quién, pero confiaba en la promesa. Este pasaje conmovió incluso a los estudiosos más escépticos. La fe sencilla, pero inquebrantable, de un hombre que no buscaba aplausos, sino que vivió solo para preservar la verdad que vio. Aunque su nombre fuera olvidado, su misión no sería en vano. Eliabe cierra esta parte del diario con una frase que conmovió profundamente a quienes la leyeron. He sido olvidado por los hombres, pero recordado por aquel que venció a la muerte. Y eso es suficiente. Estas palabras, pronunciadas en un susurro, ocultas durante siglos, resuenan ahora como un llamamiento a los corazones que aún creen. Entre las últimas páginas, Eliabe escribe en letra pequeña, casi como si temiera que fuera leído por ojos desprevenidos. Era como una advertencia, algo que él comprendió no solo con la mente, sino con el espíritu. Una advertencia dejada por Jesús, no solo con palabras, sino también con silencios y gestos. El texto decía: cuando la fe sea sustituida por las apariencias, cuando los hombres hablen más de sí mismos que de Dios, y cuando se vean las señales, pero no se comprendan, entonces será el momento de estar alerta. Eliabe no hablaba de grandes espectáculos o señales celestiales. Su advertencia se refería a los sutiles cambios del corazón humano: la prisa, la frialdad, la indiferencia. Recordaba que Jesús siempre caminó con los humildes, sanó en silencio y sirvió sin buscar reconocimiento. Y advertía que, cuando el mundo comenzara a valorar lo contrario, sería señal de que el tiempo se estaba acortando. Este fragmento del diario causó un gran impacto entre los investigadores. Aunque fue escrito hace casi 2 milenios, parecía describir los días actuales con aterradora precisión. El vacío espiritual, la vanidad disfrazada de fe, el desinterés por el sufrimiento ajeno. Eliabe no utilizó palabras duras, no juzgó, no condenó. Solo escribió con dolor en el corazón. La luz de Cristo nunca se apaga, pero los ojos de los hombres pueden cerrarse. Y concluyó con una sencilla petición: si algún día alguien lee esto, no temas, solo vuelve al primer amor. Este llamamiento, escondido casi como un secreto, vuelve ahora a la superficie como un recordatorio silencioso. Aún hay tiempo para reavivar la fe. En las últimas páginas, Eliabe escribe en un tono sereno: ya no hay tristeza ni duda, hay firmeza. Sabía que no volvería a ver a Jesús en esta vida,
pero también sabía que ya no estaba solo. Fue en ese momento cuando compartió una revelación inesperada, como si estuviera viendo más allá del tiempo en que vivía. Escribió: «Lo que vi con mis ojos, muchos lo verán con el corazón. Su presencia nunca dejará de visitar a aquellos que crean». Esa frase no era solo un recuerdo, era un puente tendido entre el pasado y el presente. Eliabe estaba plenamente convencido de que Jesús seguiría tocando vidas mucho después de su partida, porque la fe no pertenece al calendario de los hombres, y que el mismo Cristo que caminó con él todavía hoy camina al lado de quienes lo buscan con un corazón sincero. Cuenta que cierta noche tuvo un sueño impactante. Veía una multitud de rostros que nunca había visto, orando en diferentes idiomas, en tierras lejanas, sosteniendo la Biblia con manos temblorosas. Gente común, reunida en silencio, en pequeños grupos, y sobre ellos una luz suave y constante. Eliabe comprendió allí mismo que el mensaje de Jesús no se limitaría a su generación. Atravesaría continentes, culturas, siglos, llegando incluso a los más olvidados de la tierra. Escribió con fe: «Sus palabras serán leídas por manos que aún no han nacido». Era como si ya supiera que, en algún momento de la historia, alguien abriría ese diario con los ojos llenos de lágrimas, sintiéndose conmovido por algo eterno. Esta revelación no se refería a la creación de una nueva doctrina ni de un nuevo evangelio. Se trataba de la continuidad de la fe, de la permanencia del amor de Cristo a lo largo de los siglos. Eliabe, que vivió en el anonimato de la historia, dejó allí el hilo más fuerte que une el pasado con el presente, la certeza de que el mismo Jesús que lo miró a los ojos todavía nos mira a nosotros. La última página del diario no fue escrita con la intención de cerrar una historia. Guarda una profecía, una advertencia sencilla, pero llena de esperanza, dedicada a aquellos que perseveran en la fe, incluso cuando todo a su alrededor parece derrumbarse. Eliabe relata que una vez, mientras estaban solos, Jesús le dijo algo mirando al horizonte: «Los que me esperen con paciencia verán el cielo abrirse». Esas palabras quedaron grabadas en su alma como una promesa íntima, pero que él sabía que era para todos los tiempos. En los párrafos finales, Eliabe describe una sensación de urgencia espiritual. Creía que el mundo se volvería más ruidoso, más apresurado, y que a las personas les resultaría cada vez más difícil escuchar la voz de Dios. Pero escribió algo que conmovió profundamente a los estudiosos. El corazón que permanece firme, incluso entre las ruinas, verá al Hijo del Hombre volver, como viene el sol después de la oscuridad de la cruz. Esta frase sencilla y poética encierra más que una advertencia. Es un consuelo. Eliabe no hablaba de señales apocalípticas, sino de fidelidad, de una fe que sobrevive incluso en el silencio. Creía que el regreso de Jesús sería percibido primero por los corazones que se mantienen puros y no por los ojos que buscan grandes señales. La última frase escrita en el diario fue trazada con una caligrafía temblorosa, como quien derrama su alma por última vez. Para los que crean hasta el final, la muerte será solo el comienzo de la eternidad a su lado. Y luego, no escribió nada más. Este testimonio, oculto durante siglos, preservado por la fe y redescubierto en el momento oportuno, resurge como una suave brisa en medio de la agitación del mundo. La profecía de Eliabe, discreta como su vida, es un poderoso recordatorio de que los hombres pueden olvidar, pero Dios nunca, que el silencio de un fiel puede resonar más fuerte que los discursos de los grandes, y que el Cristo vivo sigue visitando los corazones que aún creen. Su promesa sigue viva. Él volverá. Y si este mensaje te ha conmovido, no lo guardes solo para ti. Suscríbete ahora al canal y activa la campana
para seguir recibiendo mensajes que edifican la fe y reavivan la esperanza. Cada vídeo aquí tiene un propósito: fortalecer tu camino y recordar que Dios todavía habla y sigue llamando a los suyos por su nombre.